grabación. Me parte bien que no se haya escuchado. Bueno. Vamos a continuar entonces con nuestra clase hablando de ese proceso inverso, que es la degradación del glucógeno, esto ligado a que nuestros niveles de glucosa disminuyen. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo en este caso? Cuando los niveles de glucosa bajan, va a incrementar de varias maneras. Una de ellas es estimulando la glucogénesis, la degradación. Y la otra a través de la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La síntesis de nueva glucosa. Y otro proceso que hace el glucagón es estimular la lipólisis, la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo. Esto que va a liberar ácidos grasos, va a liberar glicerol, el glicerol ¿dónde va? Se dirige al hígado. ¿Y qué va a ir a hacer ese proceso de gluconeogénesis? Porque el tejido adiposo libera ácidos grasos, porque estos van a servir de energía. Entonces, la albúmina transporta hacia el hígado y otros tejidos, músculo, por ejemplo, para que use como fuente de energía. Y esa metabolización de ácidos grasos en el hígado en esta situación de hipoglicemia, ¿por qué está haciendo ese hígado? No utiliza porque necesitamos incrementar los niveles de glucosa, subir, ¿ya? Y eso también produce una cetoacidosis. ¿Qué quiere decir? Que estos a través de la beta-oxidación producen acetilcoenzima y acetilcoenzima produce cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a irnos específicamente a este proceso de glucogenólisis, que es degradación de esta molécula de almacenamiento que es el glucógeno. ¿Qué hormona secretamos en esa situación de hipoglicemia? El glucagón. Glucagón, entonces, se va a unir a su receptor, un receptor que está ligado a una proteína GS. Eso va a ir a activar e incrementar la producción de AMP cíclico, ya que va a activar a la enzima adenilato ciclasa. Entonces, acá hay un incremento de este segundo mensajero, AMP cíclico, proceso que va a ir a activar a una proteína quinasa. En este caso es la proteína quinasa A. ¿Por qué A? Porque viene de AMP cíclico, ¿ya? ¿Qué función cumple esta quinasa? Fosforilar. Va a fosforilar muchas cosas. Va a ir a fosforilar a la enzima glucógeno fosforilasa, a la que regula. Y si esa enzima está fosforilada, se activa, como ya hemos explicado. Entonces, ese proceso va a generar glucosa 1-fosfato, después por la fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato, y el hígado tiene la enzimita glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? La fosfatasa desfosforila glucosa 6-fosfatasa. Su nombre dice sobre qué sustrato está actuando sobre esto, glucosa 6-fosfato. La enzima es glucosa 6-fosfatasa. ¿Cuál es su función? Desfosforilar. Liberar el fosfato. ¿Y qué va a producir? Glucosa libre. De esa manera, ¿qué está haciendo el glucagón? Incrementando los niveles de glucosa en sangre. Decía hace rato que también estimula la lipólisis vía AMP cíclico, que es lo que va a hacer este segundo mensajero, activando a la proteína quinasa A en el tejido adiposo, activar a la lipasa sensible a hormona. Esta lipasa sensible a hormona, de igual manera se fosforilada por la vía del AMP cíclico, se activa. ¿Qué es lo que va a hacer? Lipólisis. Degradación. ¿De quién? ¿Cuál es su sustrato? Los triglicéridos. ¿Y qué producen estos? Ácidos grasos y van a producir además glicerol. ¿Ya? Entonces, el tejido adiposo exporta los ácidos grasos unidos a la albúmina al hígado
a otros tejidos, a corazón, a músculo como fuente de energía. ¿Eso por qué? Para evitar que nuestro organismo use la glucosa y de esa manera se mantenga en valores adecuados y no tengamos hipoglicemia. La beta oxidación que está degradando los ácidos grasos. Y este proceso que produce acetilcoenzima. ¿Ya? Y acetilcoenzima va a dar lugar a la síntesis de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el glicerol? El glicerol es un precursor de la nueva glucosa. Es decir, ¿qué es lo que hace el hígado para producir nueva glucosa? Hace este proceso de gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que el piruvato que viene de la degradación, por ejemplo, de aminoácidos o del lactato, va a ir a hacer la inversa de la vía glucolítica, produciendo glucosa 6-fosfato, a través de la glucosa 6-fosfatasa, que produce este proceso glucosa. Son dos vías que, en resumen, el glucagón activa la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Aumentar, incrementar los niveles de glucosa. Ese es el efecto. También al degradar los ácidos grasos que está incrementando, los triglicéridos, los ácidos grasos incrementan. Y que también incrementan los cuerpos cetónicos. Entonces hay incremento de glucosa, en resumen, incremento de ácidos grasos y incremento de cuerpos cetónicos. Y ese es el efecto de esa hormona hiperglucemia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Aló? ¿No hay preguntas? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora, se escucha. Bueno. ¿Qué es lo que pasa en situación de estrés? ¿Qué hormona liberamos durante el estrés, muchachos? Adrenalina. Bueno. Esa hormona del estrés, la adrenalina, se libera en el estrés agudo. Y en el estrés crónico es el cortisol. ¿Ya? Esos efectos de liberación de estas hormonas van a generar, sobre todo en el metabolismo del glucógeno, la activación de la degradación como el glucagón, porque también eso está generando, en este caso, la hipoglicemia que produce también la liberación de glucagón. Y en el estrés liberamos la adrenalina. También en el ejercicio intenso, cuando hay pérdidas de sangre y en el shock. ¿Por qué? Porque baja en estas situaciones, ejercicio intenso, durante el shock, vamos a tener pérdidas de sangre y eso va a hacer que nuestra glucosa baje. Entonces, el efecto es producir, en este caso, en el estrés, esa hormona que es la adrenalina, que va a actuar igual que el glucagón. ¿Ya? Dependiendo de a qué receptor se une. Si es el receptor beta, como ya sabemos, actúa igual que el glucagón uniéndose a su receptor. ¿Cuál es la cascada de señalización? Hace rato ya dije, estas dos hormonas tienen su receptor ligado a una proteína GS, que es la que amplifica la señalización a nivel intracelular. Esta GS va a ir a activar a esta enzima fenilato ciclasa. Eso transforma el ATP en AMP cíclico. Y el efecto de este, como hace rato ya hemos explicado, es degradar el glucógeno. Y al degradar el glucógeno,
que estamos produciendo glucosa 1-fosfato. ¿A través de qué enzima? Glucógeno fosforilasa. Entonces, esta vía de la AMP cíclico mediante la proteína quinasa A va a ir a fosforilar a esta enzima y este proceso que está haciendo degradación del glucógeno produciendo glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa glucosa 6-fosfato y finalmente hemos explicado en el hígado que tenemos la glucosa 6-fosfatasa y eso desfosforila la glucosa 6-fosfato y que estamos produciendo glucosa. ¿Cómo sale del hígado? A través de un transportador, el GLUT4, a la circulación y esto va a llevar a los tejidos principalmente glucodependientes. En este caso estoy hablando de cerebro, de eritrocitos, de gónadas, de retina, etc. ¿Ya? El músculo en ejercicio también es glucodependiente. ¿Qué es lo que hace la adrenalina cuando se une a su receptor alfa-adrenérgico? En este caso la proteína es la GQ. Y ojo, entonces este proceso va a ir a activar a esta enzima fosfolipasa C. ¿Qué hace esta fosfolipasa? Degrada fosfolípidos. ¿Qué tipo de fosfolípido? Fosfoinositol bifosfato. ¿Esto que va a ir a producir? 2 segundos mensajeros. IP3 y diacilglicerol. IP3 donde actúa en la membrana del retículo sarcoplasma. ¿Qué es lo que hace acá cuando se une a su receptor este segundo mensajero? Abre canales de calcio. Entonces calcio incrementa. Y sabemos muy bien que calcio es un efector alostérico. ¿A quién va a ir a activar alostéricamente? A la glucógeno fosforilasa sinasa, enzima que va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Nuevamente, esos dos procesos de la adrenalina de unirse ya sea a los receptores beta o los receptores alfa, en conclusión, ¿qué es lo que activan a la glucógeno fosforilasa? Por tanto, ¿de qué estamos hablando? De la degradación del glucógeno y el efecto es incremento de glucosa en la circulación. Esto pasa en el hígado. Puede ser músculo. Esta imagen puede corresponder a músculo, chicos. Puede pasar lo mismo en músculo. ¿Aló? ¿Cómo es? ¿Pasa lo mismo en músculo? No recuerdo, doctora. ¿Qué? No escucho. ¿Qué dices? No recuerdo muy bien, doctora. En músculo no hay, en primer lugar, receptores. No tiene receptores para glucagón. Solamente tiene receptores para ARE. Hace la misma cascada, degrada el glucógeno, pero ojo, no tiene esta enzima la glucosa 6-fosfatasa. Si no hay glucosa 6-fosfatasa, músculo no puede liberar glucosa a la circulación. Solamente músculo utiliza esta molécula para la glucólisis. Y glucólisis que hace, libera energía a partir de la glucosa. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias de este proceso de degradación del glucógeno a nivel muscular. Repito, músculo no libera glucosa a la sangre. ¿Por qué? Porque no tiene la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Hígado sí hace eso porque presenta esa enzima. Bueno, y también riñón hace lo mismo. ¿Ya? Entonces, en resumen, resumiendo lo que hemos dicho, durante el estrés lo que se libera es la epinefrina, también vamos a liberar glucagón, epinefrina a nivel de
tejido hepático, que es lo que hace, estimula la degradación de proteínas que van a liberar aminoácidos que van a ir a hacer ese proceso que hace rato expliqué de gluconeogénesis. También, ya hemos explicado en este momento, actúa sobre el glucógeno degradándolo y por tanto elevando los niveles de glucosa en sangre. También el piruvato, el lactato, que en este caso, lactato de dónde viene, de músculo, va a ser trasladado al hígado para hacer qué cosa, gluconeogénesis. Dos únicos tejidos que hacen ese proceso, hígado y músculo. Y hace rato ya hemos explicado el glicerol, para qué se usa para hacer ese proceso de gluconeogénesis. En resumen, cómo incrementa la glucosa el hígado a través de ese proceso de gluconeogénesis. ¿Qué sustratos usa para ello? Aminoácidos, glicerol, piruvato y lactato. Su función que será exportar la glucosa y por tanto incrementar los niveles de glucosa donde en el torrente circulatorio, en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que hacen estas enzimas a nivel de esos, estas hormonas a nivel de esos procesos. A nivel de estado de alimentación, que sube la glucosa. Por tanto, ¿qué secreta las células pancreáticas alfa? Insulina, esa hormona anabolizante. ¿En respuesta a qué? A los altos niveles de glucosa en la sangre. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que genera la insulina? Que se secretan esas células beta pancreáticas. Tiene receptores a nivel de músculo, a nivel de hígado, a nivel del tejido adiposo. A nivel de la adrenalina, hígado y músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Es estimular la síntesis de glucógeno. Por tanto, eso baja los niveles de glucosa. Estimula en este caso, la glucólisis. Haciendo eso, estamos bajando los niveles de glucosa. ¿Qué es lo que inhibe? La degradación, la glucogenólisis. ¿Qué es lo que inhibe la insulina? La gluconeogénesis. Por tanto, esos procesos están haciendo de que esta hormona disminuya los niveles de glucosa en sangre. Hace rato ya hemos explicado sobre el glucagón y la adrenalina, qué es lo que hacen, movilizan la glucosa. Principalmente acá el glucagón y la adrenalina a nivel hepático, ¿para qué? Para incrementar los niveles de glucosa en sangre. Por tanto, ¿cuál es la función del glucagón en el hígado? Activar la degradación, la glucogenólisis, activar ese proceso de gluconeogénesis, más bien inhibir la síntesis del glucógeno y la glucólisis, procesos que van a mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los valores adecuados. Adrenalina, donde tiene receptores, no solamente en hígado como glucagón, sino también a nivel de músculo. ¿Qué es lo que hace adrenalina? Activa la glucogenólisis e inhibe la síntesis de glucógeno. Bueno, hasta ahora, sobre todo, hemos hablado de ese proceso metabólico del glucógeno. Vamos a pasar a describir las enfermedades que se generan por trastornos genéticos, es decir, mutaciones que se llevan a cabo a nivel de esas enzimas que participan en ese proceso metabólico del glucógeno. Tenemos más de 10 enfermedades. La enfermedad de tipo 0, conocida como la enfermedad de Lewis, tiene como defecto la mutación en la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa en este caso de tipo 2 que actúa a qué nivel, a nivel de hígado. ¿Qué es lo que no está haciendo en este problema hereditario del organismo? Acumular glucógeno en el hígado, porque ese defecto tenemos ahí enzimático. Entonces, ¿qué vamos a tener como efecto? Hipoglicemias durante el ayuno.
Hace rato hemos dicho para generar energía, ¿qué es lo que vamos a degradar? Triglicéridos. Eso va a generar ¿qué cosa? Hipercetonemia. La hipoglicemia que está produciendo deficiencia en el crecimiento. Y esa persona o ese niño va a morir tempranamente. ¿Por qué? Porque su organismo no se va a poder adaptar y controlar las hipoglicemias en ayunos. Entonces la muerte viene tempranamente. La más frecuente de las enfermedades, casi en un 90% se presenta de esas, es la Bonker, conocida como de tipo 1A. ¿Cuál es el defecto de esa enzimita que dijimos hace rato? Esta glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Si no tenemos esa enzima porque hay una mutación a nivel hepático, sabemos muy bien qué es lo que hace esa enzima, libera la glucosa libre a través de la degradación del glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como no tenemos esta enzima en el hígado que se acumula la glucosa 6-fosfato. Y esto más bien va a hacer un efecto inverso. Va a activar la síntesis de glucógeno. No así la degradación, porque hemos explicado que la glucosa 6-fosfato produce un efecto alostérico sobre la glucógeno sintasa, la estimula y por tanto, ¿qué es lo que se está generando? Acumulación del glucógeno. No solamente en hígado, también a nivel renal, ¿ya? A nivel de los túbulos renales. Por tanto, vamos a tener crecimiento de estos dos tejidos. Hepatomegalia y rinomegalia, es decir, el riñón también va a aumentar de tamaño. ¿Sí? ¿Qué es la característica? En ayuno se produce una hipoglicemia grave. Que eso puede llevar inclusive a la muerte. Acidosis láctica también, porque no olvidemos la glucosa 6-fosfato, ¿dónde está ingresando? A la glucólisis, y glucólisis produce piruvato, y piruvato va a ir a generar lacta. Por tanto, hay acidosis en esta patología. ¿Por qué también? Por la cetosis, hace rato ya hemos hablado, hay una elevada degradación de glucosa y eso va a ir a generar en este caso hipercetonemia y también disfunción del trombocito. Ojo, como efecto va a haber hiperlipidemias, mucha acetilcoenzima va a ir a sintetizar ácidos grasos triglicéridos. Y tenemos insuficiencia en el crecimiento. Entonces, es una patología de las más comunes a nivel del metabolismo, de esas enfermedades metabólicas del glucógeno. También tenemos una de tipo 1B. ¿Cuál es el defecto? En este caso, en la translocasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? La translocasa microsomal tiene que transportar la glucosa 6-fosfato. Si nosotros vemos dónde está presente la enzima glucosa 6-fosfatasa en el retículo endoplasmático, ¿ya? Y el defecto entonces es en este transportador que permite el ingreso de glucosa 6-fosfato al retículo endoplasmático, porque es ahí donde está la enzimita glucosa 6-fosfatasa transformando glucosa 6-fosfato en glucosa libre para que este transportador saque que es GLUT2 del retículo endoplasmático al citosol y luego GLUT2 saque del hígado hacia la circulación. Entonces el defecto en esta patología es en ese translocador, que lo que hace es meter del citosol al retículo endoplasmático esta molécula que es glucosa 6-fosfato.
entonces vamos a tener los mismos problemas que en el caso anterior, porque en este caso no entra la glucosa 6-fosfato y no va a poder degradar y liberar, en este caso, ¿cómo se llama? La glucosa. También en esta patología, aparte de tener todo lo que acabamos de mencionar, hepatomegalia, hipoglicemias graves, acidosis metabólica, vamos a tener neutropenia, ¿ya? Que se altera la función de los neutrófilos. Entonces, nuestras defensas inmunitarias van a estar alteradas y eso va a generar la predisposición a infecciones recurrentes, ¿ya? En el caso del 1C, ¿cuál es el defecto en el transportador microsomal P1? ¿Qué es lo que está haciendo este transportador microsomal P1? Si nosotros observamos, bueno, P1, ¿qué es lo que saca? En este caso, P1 el fosfato. El fosfato ya va a sacar hacia el citosol, porque al liberar la glucosa a partir de glucosa 6-fosfato, la glucosa se produce fosforinor GAD. Entonces, de tipo 1 tenemos tres subtipos: enfermedad de Bonnier, deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, la de tipo 1B, deficiencia en la translocasa, y de tipo C, deficiencia en el transportador microsomal de fosfatos. Vamos a ir a la de tipo 2, conocida como enfermedad de Pompe. Es la deficiencia en una enzima que es la maltasa ácida lisosomal. Es decir, esta enzima degrada enlaces glucosídicos alfa-1,4 y alfa-1,6. ¿Qué es lo que está haciendo esta enzima en los lisosomas? Destruyendo el exceso de glucógeno. No olvidemos que los lisosomas son nuestros basureros. Y el glucógeno en exceso va y se degrada, destruye ahí. Entonces, este problema de esta patología, de esta enfermedad, va a estar en todos los órganos que contienen lisosomas. Pero principalmente el efecto está en músculo esquelético y músculo cardíaco. Entonces, si no hay degradación de glucógeno en los lisosomas, ¿qué va a pasar? Se va a acumular ese polisacárido en este organelo y eso va a generar daño. A nivel cardíaco, ¿qué es lo que va a producir la deficiencia de esa enzima? Insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías. A nivel muscular, hipotonía muscular, distrofia muscular y generalmente se expresa a nivel infantil y esto produce mortalidad temprana. Puede también haber esas mutaciones en la etapa juvenil y sobre todo en esta edad producir miopatías e hipotonías musculares. En la edad adulta, esta patología sobre todo se caracteriza por la distrofia muscular, ¿ya? Tenemos la de tipo 3, dos tipos. La primera, la de tipo A, se llama estenosis limitante o conocida como enfermedad de Forbes o Cori. En ambos casos, la deficiencia de la enzima es la enzima desramificante. Es decir, ¿qué es lo que hace esta enzima? Corta esa ramificación alfa-1,6, ¿no? En el caso de 1,3, la mutación está tanto en el hígado como en el músculo. En cambio, de la de tipo B, el problema está netamente en hígado. Por tanto, si nosotros no desramificamos y degradamos el glucógeno como tiene que ser, vamos a tener hipoglicemias. Pero en este caso son más leves. Va a haber hepatomegalia, miopatía. El músculo se encuentra débil si es a nivel muscular porque no hay mucha liberación de glucosa y generación de mucha energía. También va a haber retraso en el crecimiento. Y por tanto, a nivel hepático, porque la hepatomegalia, porque se acumula en este caso el glucógeno ramificado. ¿Por qué? Porque está defectuosa esa enzima de ramificar.
Y en el hígado, sobre todo, el problema es hipoglicemia, hepatomegalia, no hay mucha glucosa, retraso en el crecimiento y acumulación de ese polisacario. Si el defecto, hemos dicho, es a nivel muscular, pues vamos a tener, sobre todo a nivel muscular, la miopatía y debilidad muscular, ¿no? Cambio en hígado no hay miopatía porque nada tiene que ver con el metabolismo del glucógeno a nivel muscular. Vamos a explicar la enfermedad de tipo 4. ¿Qué nombre recibe? Andersen o amilopectinosis. ¿Dónde está el defecto? Más bien aquí en la síntesis. Porque el defecto de la enzima es la enzima ramificante. La que genera la ramificación alfa 1. ¿Qué órganos estarían afectados en esta patología? Hígado y músculo. Vamos a tener hepatoesplenomegalia. ¿Ya? Va a generar eso daño a nivel hepático, dando lugar a la cirrosis. Podemos tener problemas neuromusculares. Esta hepatomegalia genera insuficiencia cardíaca y hepática. ¿Por qué? Porque va a haber acumulación de glucógeno con pocas ramificaciones. Entonces la degradación va a ser más lenta y no se va a generar en ese caso la liberación tan rápida como cuando tenemos varios puntos de ramificación. Vamos a la quinta, conocida como McArdle. ¿Dónde está la deficiencia en la fosforilasa muscular? ¿Qué es lo que hace la fosforilasa? Degrada el glucógeno. Entonces, en este caso, en el músculo, vamos a tener que el glucógeno está acumulado y en ejercicio, sobre todo, el músculo va a tener poca tolerancia. Eso va a generar daño, rhabdomiólisis. Por la rhabdomiólisis, la destrucción muscular va a generar mioglobinuria, que eso quiere decir mioglobina en orina. Esa acumulación de glucógeno en el músculo va a generar calambres, principalmente por el ejercicio y el dolor que se genera. Aquí hay lactato bajo durante el ejercicio, porque normalmente en el músculo, en ejercicio intenso, hay anaerobiosis y eso produce lactato. En este caso no, porque ojo, estamos viendo que el glucógeno no se va a poder degradar por el defecto de esa enzima que es la fosforilasa muscular. Vamos a la de tipo 6, la enfermedad de Hertz. En este caso, la enzima defectuosa es la fosforilasa hepática. Entonces, nuestro problema de degradación, ¿dónde va a estar? En el hígado. Si no se degrada en el hígado el glucógeno, que va a generar hepatomegalia. Y también en ayunas vamos a tener hipoglicemias. La otra, la de tipo 7, es la de Tarui. Defecto de la fosfofructoquinasa 1, que esa enzima es parte de la vía glucolítica. Por tanto, vamos a tener a nivel muscular poca tolerancia en el ejercicio, calambres, dolores. Y a nivel, si el defecto está a nivel de eritrocitos, el lactato, a este nivel va a generar anemia hemolítica. ¿Cómo va a estar el lactato? También bajo. ¿Por qué? Porque no se está activando la vía glucolítica por defecto de esa enzima. De tipo 8, ¿dónde está el defecto? En la fosforilasa sinasa hepática. Es decir, el defecto está a nivel de hígado, también se ha visto a nivel de los leucocitos y a nivel de músculo. Si no tenemos la fosforilasa sinasa, no estamos activando a la fosforilasa glucogénica, por tanto no hay degradación del glucógeno. Entonces, ¿qué genera esto? Hepatomegalia, porque el glucógeno se mantiene en altas concentraciones en el hígado, se acumula. Y en ayuno vamos a tener hipoglicemias leves.
La de tipo 9, la deficiencia está en la fosforilasa sinasa, pero no solamente hepática, sino también muscular. Ya hemos explicado qué pasa a nivel hepático, a nivel muscular, qué es lo que va a haber, como no hay degradación del glucógeno, intolerancia al ejercicio y acumulación de glucógeno muscular. La de tipo 10, la deficiencia está en esa proteína quinasa. ¿Recuerdan? ¿Quién activaba esta? El AMP cíclico. No tenemos proteína quinasa, no vamos a activar a la fosforilasa sinasa y tampoco a la fosforilasa. Entonces estamos en lo mismo, que no hay degradación del glucógeno. ¿Qué es lo que produce esto? Hepatomegalia. ¿Por qué? Porque el glucógeno se acumula en el hígado. Tipo 11, el conocido como síndrome de Fanconi-Bickel. ¿Cuál es el defecto en el glúteo? ¿Recuerdan? Hace rato les dije, el hígado, en este caso, saca la glucosa a través de los glúteos y también saca la glucosa del retículo endoplasmático, porque ahí la enzimita glucosa 6-fosfatasa liberada. Entonces, en este síndrome vamos a ver que es lo mismo, la glucosa, si bien se libera en el retículo endoplasmático, pero no es retirada a través de los glúteos o hacia la circulación. Entonces vamos a tener de igual manera déficit de trazo en el crecimiento, no va a haber degradación de glucógeno por esa situación, hepatomegalia, hay galactosemias, es decir, secreción a nivel de las mamas, hay hipofosfatemia, bajan los niveles de fosfato, eso que genera raquitismo, y a nivel de los túbulos renales también hay disfunción en este síndrome. Porque no olvidemos, los glúteos también están a nivel renal. La deficiencia de la fosfoglucomutasa 1 se conoce como enfermedad de tipo 12. ¿Cuál es la mutación? En la fosfoglucomutasa, esa enzimita que transformaba la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, y esto a nivel muscular. Entonces, esto va a generar en músculo intolerancia durante el ejercicio, daño muscular, rapamiólisis y mioglobinuria. Y finalmente hablamos de la de tipo 15, ahí tenemos la deficiencia de la glucogenina. ¿Recuerdan esa proteína que es lo que daba esa secuencia cebadora para la iniciación de la síntesis del glucógeno? En este caso, el problema es a nivel muscular y eso va a generar arritmias y debilidad muscular. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta en estas patologías, chicos. ¿Aló? Creo que no, doctora. Ya. Vamos a continuar haciendo un resumen. ¿Cuáles son esas enfermedades que principalmente afectan al hígado? Vienen a ser, como ya hemos explicado, la de tipo 1, la de tipo 3, 4, la 6, la 8, la 9, la 10 y la 11. A nivel de músculo, principalmente, ¿qué patologías afectan? La de tipo 5 y la de tipo 7. Y la de, en este caso, la de Pompe, la de tipo 2, va a afectar a casi todos los órganos, porque la mayoría tienen lisosomas, ¿ya? Vamos a hablar de la enfermedad de Pompe, de esa deficiencia de la enzimita glucosa 6-fosfatasa a nivel del sistema retículo endotelial. ¿Qué hace esta enzima? En realidad hay dos teorías. Una que dice que es una proteína grande gigante, que tiene la función de translocar y tiene la función enzimática de fosfatasa. Hay otra teoría que dice que ambas están separadas, pero ¿por qué se cree que es una sola proteína? Porque es una proteína de 9 hélices transmembranadas.
Entonces, acá en la enfermedad de Bonnier, que es la de tipo 1A, hemos dicho que la deficiencia está en la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta enzima glucosa 6-fosfatasa? Desfosforila la glucosa 6-fosfato y que produce glucosa libre. Entonces, el defecto en la enfermedad de Bonnier está en la glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué es lo que se va a producir en este caso? Como no vamos a poder hacer de que glucosa 6-fosfato se libere en forma de glucosa, salga a la circulación del hígado a través de los glutos, esto va a ir a generar esa patología de hepatomegalia y hiperlipidemia, cetoacidosis y todo lo que hemos explicado, ¿sí? La de tipo 2B, el defecto está en esta proteína translocadora. ¿Y cuál es la proteína translocadora? Esta. ¿Qué es lo que hace? Hace que glucosa 6-fosfato ingrese ¿dónde? Al retículo endoplasmático. ¿Ya? Y la otra, la de tipo 3. Perdón, 2C, el defecto está en este translocador de fósforo inorgánico, porque no olvidemos cuando la glucosa 6-fosfatasa actúa sobre la glucosa 6-fosfato, que produce glucosa libre y fósforo inorgánico. Entonces tenemos que sacar fósforo inorgánico del retículo endoplasmático, y si este transportador está mutado, pues no va a haber salida de fósforo y eso va a inhibir el metabolismo del glucógeno. ¿Qué es lo que pasa en esta patología? La enfermedad de Bonnier, cuando hay defecto de glucosa 6-fosfato a nivel metabólico. No olvidemos dónde está en realidad ligado al metabolismo del glucógeno. Esta molécula se degrada, produce glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato, ¿verdad? En el hígado, ¿en qué se tiene que transformar? En glucosa, como acabamos de explicar, en el retículo endoplasmático. Pero como no está presente esta enzima, porque hay una mutación, un defecto genético, estamos interrumpiendo ese proceso de liberación de glucosa en el hígado a partir de glucógeno. Por tanto, ¿qué se va a generar? Hipoglicemia. ¿Ya? Se interrumpe esa vía del metabolismo del glucógeno. Glucosa 6-fosfato, entonces, ¿dónde va a ir? A la vía glucolítica. Vía glucolítica que produce piruvato. Piruvato va a ir a generar a través de la lactato deshidrogenasa lactato. Entonces, el efecto va a ser hiperlacticidemia o lactoacidosis. ¿Ya? Piruvato, a través de la piruvato deshidrogenasa, se transforma en acetilcoenzima A. Esta molécula, como hace rato ya manifesté, va a ir a sintetizar ácidos grasos. Va a ir a producir colesterol. Entonces, se incrementan los ácidos grasos. La vía glucolítica produce dihidroxiacetona fosfato, está por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa gliceraldehído 3-fosfato y va a esterificar ácidos grasos y que está produciendo triglicéridos. Entonces se incrementan los triglicéridos, se incrementa el colesterol y como efecto que tenemos hiperlipidemias. ¿Ya? Piruvato también puede hacer otro proceso transaminar a partir de la alanino-aminotransferasa. ¿En qué aminoácido se transforma? Alanino. Entonces, ese efecto puede ir a generar hiperalaninemia. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa 6-fosfato? En este caso está incrementada por el defecto de esta enzima. Porque el hígado crece, porque esto va a ir a activar la síntesis de glucógeno. Por tanto, mayor acumulación de glucógeno en el hígado, por eso la hepatomegalia. ¿Qué pasa con la glucosa 6-fosfato? Ingresa a otra vía. ¿A qué vía? La vía de las pentosas. ¿Cuál es el efecto de esta vía? La producción de ribosa 5-fosfato. ¿Para qué ribosa 5-fosfato? Para sintetizar, en este caso, los nucleótidos de purina. Importantes para qué? Para la síntesis de ARNA y ADN.
Ojo, al metabolizarse, si hay mucha producción de nucleótidos de purina, ¿cuál es el efecto? Producción de ácido úrico, por tanto hay hiperuricemia. En conclusión, en esta patología hay hipoglicemia, hiperuricemias, hiperlactidemia, hiperlipidemias e hiperalaninemia. Lo más importante de todo esto es la hipoglicemia. ¿Por qué hay hiperuricemia? El ácido úrico se produce en mayor cantidad, uno es eso, y segundo, el riñón, que es lo que va a eliminar en mayor proporción el ácido láctico, reteniendo el ácido úrico. ¿Hay alguna pregunta acá, chicos? ¿O todo está claro? ¿Ah? Hola. ¿No quieren hablar? Creo que no hay preguntas. ¿Qué? Perdón, ¿no escuchó? Creo que no hay preguntas. Ya. Glucogenosis. ¿Eso qué significa? Que pues nosotros estamos incrementando ese proceso de síntesis de glucógeno, como en la patología anterior, en la enfermedad de Bonn-Jerk. ¿Ya? Entonces, acá los síntomas más frecuentes de esta patología, vemos que es lo que se está observando, una hepatomegalia, crecimiento del hígado, ¿no? Hay, por tanto, ya hemos visto defectos en la degradación del glucógeno. Eso va a generar hipoglicemia. El niño, fíjense, delgadito, no tiene mucha masa muscular, crecimiento lento. ¿Por qué? Porque tiene problemas a nivel de mantener esos niveles de glucosa en sangre, debido a que no hay una metabolización adecuada del glucógeno. Y a nivel muscular, este niño va a tener calambres. Fíjense, su masa muscular no es adecuada, precisamente por la falta de glucosa que genera en esta enfermedad ese defecto de esa enzima, ¿no? Bueno, incremento del contenido de glucógeno, ya hemos visto, se puede dar en esas patologías que acabamos de mencionar, que principalmente están ligadas a defectos a nivel hepático sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que puede incrementar los niveles de glucosa? Digo, de glucógeno es los glucocorticoides. No olvidemos que los glucocorticoides, en este caso estoy hablando de el cortisol, se produce en el síndrome de Cushing, el hipercortisolismo. ¿Por qué? Porque en este síndrome hay un cáncer, un adenoma a nivel de la hipófisis, lo que va a ir a generar mayor liberación de ACTH y eso mayor liberación de cortisol. ¿Ya? El cortisol, que es lo que activa la gluconeogénesis, y la gluconeogénesis, que es lo que incrementa la glucosa. Entonces, ¿por qué los glucocorticoides cuando no se inyectan incrementan los niveles de glucosa? Es por eso, porque activa la formación de nueva glucosa y esto sube los niveles de glucosa. De la misma manera, en los diabéticos sabemos muy bien qué es lo que no actúa bien. En la de tipo 1 no hay producción de insulina a nivel de las células beta pancreáticas. En la de tipo 2, si bien hay producción de insulina, el defecto está en el receptor, por eso se genera la resistencia. Entonces, situaciones que van a elevar los niveles de glucosa. Mucha glucosa que va a ir a activar la síntesis de glucógeno. En la hiperplasia nodular hepática de igual manera vamos a tener mayor contenido de glucógeno. Rabdomyosarcomas, que son tumores sobre todo a nivel muscular, eso de igual manera que va a incrementar los niveles de glucógeno sobre todo a nivel muscular. Y también va a haber incrementos de esto cuando va a haber mayor síntesis de glucogenosis, ¿no? Al contrario, ¿en qué situaciones bajan nuestros niveles de glucógeno? En situaciones de ayunos muy prolongados, en situaciones de inanición, muchos días sin comer, es decir, durante el hambre, en la desnutrición, cuando se hace esfuerzos demasiado físicos, demasiado intensos, eso va a agotar, ¿qué cosa? Los niveles de glucógeno.
El estrés, ya hemos dicho, que es lo que libera el shock, la adrenalina. Adrenalina, ¿qué hace? Estimula la degradación del glucógeno. Intoxicaciones hepáticas, daños, mucha urea, va a ir a generar daño. Y también enterotoxinas, por ejemplo, en este caso, el Clostridium perfringens va a ir a producir esa enterotoxina que va a generar daño principalmente a nivel hepático. ¿Ya? Y si el hígado está dañado, pues no hay almacenamiento de glucógeno. Y hemos hablado de varias enfermedades por depósito de glucógeno hereditarias, ¿no? Donde sobre todo el defecto está en la glucogenosintasa, no hay producción absolutamente de glucógeno por defecto de este nivel hepático. Y también tenemos los defectos de la enzima ramificadora, donde no hay glucógeno adecuado, ¿no? Entonces, la glucogénesis es un proceso crucial para mantener la homeostasis de la glucosa y eso hace que mantenga la homeostasis de varios órganos. Si bien hasta no hace mucho decíamos, se almacena en hígado, se almacena en riñón, pero también puede, en este caso, estar presente, como anteriormente hemos dicho, en pequeñas concentraciones en algunos tejidos, como es el cerebro, el riñón, el corazón. ¿Ya? Entonces, su función, sobre todo, de polisacárido es almacenarse y en situaciones de ayuno mantener, abastecer esos niveles de glucosa en sangre. Importante para la diferenciación, la señalización, necesitamos para muchos procesos neurológicos de contracción muscular, etcétera, glucosa. Quien libera es el glucógeno. El sistema inmunitario de igual manera que necesita energía para funcionar. Necesitamos que esas células se proliferen y nos defiendan. Entonces necesitamos demanda de glucosa. ¿Quién genera eso? El glucógeno en situaciones de ayuno, ¿no? Sabemos muy bien que durante la diabetes hay cambios en ese metabolismo, ¿no? Hay hiperglucemia y eso va a ir a incrementar esos niveles de glucógeno. Entonces, la glucogénesis es crucial para mantener ese equilibrio en el organismo. Ahora vamos a hablar de esa homeostasis de la glucosa, cómo mantiene el organismo esos niveles de glucosa dentro de sus valores adecuados. El valor normal, si bien aquí puse 110, esto de la Organización Mundial de la Salud dice debe estar entre 65 a 95 miligramos por decilitro. Hay una falla, ¿no? Dice nanogramos, eso está mal, es miligramos. Estoy viendo que hay una falla ahí en la diapositiva. Si nosotros relacionamos 126 miligramos por decilitro, corresponden a 7 milimoles por litro, que es otra unidad que se utiliza para determinar la concentración de glucosa. Los 110 miligramos por decilitro equivalen a 6,1 milimoles por litro y 45 miligramos por decilitro a 2,5 milimoles por litro. Entonces, ¿cuáles son los valores a los cuales se debe mantener la glucosa? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre 65 y 95 miligramos por decilitro. Por tanto, es importante mantener esos niveles, porque si incrementa y está más de 100, hay hiperglucemia, y si está menos de 65, hipoglucemia. Generalmente, la hipoglucemia, cuando se manifiesta clínicamente, debe estar menor a 45 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué hace mi organismo? Regula. ¿A través de qué? A través de hormonas, ¿no? Entonces, esa acción es rápida. ¿Ya? En el caso de que exista hiperglucemia, sabemos muy bien que el valor está más de 5, ¿no? Está este nivel 7, 8, 9 nanomoles por litro. Entonces, eso hace de que el organismo libere la insulina y esto que genere en el organismo baje los niveles de glucosa en sangre. Ya hemos explicado a detalle cómo hace.
En el caso de que al contrario se genere hipoglicemia, ¿qué es lo que liberamos? Glucagón, epinefrina, el cortisol, la hormona de crecimiento, hormonas hiperglucemiantes. ¿Cuál es su función? Elevar los niveles de glucosa en sangre. Y cuando decimos de acción sostenida, esto principalmente está haciendo otros procesos, como por ejemplo la gluconeogénesis. Va a ir a nivelar a través de esto nuestro organismo, pero va a tomar más tiempo, ¿no? Y hace rato les decía cuál es el valor que la Organización Mundial de la Salud nos da como hiperglicemia cuando estos valores están mayores a 95 miligramos por decilitro, hipoglicemia menor a 65 y normoglicemia entre 70 a 95 miligramos por decilitro. ¿Qué controla? Ya hemos explicado, baja la glucosa en la sangre, que libera las células alfa pancreáticas, glucagón, eso que activa vía AMP cíclico a la proteína quinasa A, eso que está activando, en este capítulo lo que nos interesa, la degradación del glucógeno, eso que incrementa los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. Al contrario, cuando la glucosa está alta, ¿cómo nivela nuestro organismo? Haciendo que las células beta pancreáticas produzcan ¿qué? La insulina. Secreta insulina. ¿Eso qué hace? Hace que la glucosa ingrese hacia las células, activando ¿a quién? A los GLUT4, esos transportadores, sobre todo a nivel de músculo y tejido adiposo. Hace que la glucosa se degrade a través de qué vía? La glucólisis. Hace que se active la glucógeno sintasa, por tanto que se está incrementando la síntesis de glucógeno, no solamente a nivel hepático, sino también a nivel muscular. Y la insulina estimula la síntesis de ácidos grasos y esterificados con glicerol, la síntesis de triglicéridos, es decir, hace que la glucosa se transforme en estas biomoléculas. También activa la síntesis de proteínas, mecanismos mediante los cuales van a bajar los niveles de glucosa en el organismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que inhibe? La glucógeno fosforilasa. Por tanto, ¿qué está inhibiendo? Esta insulina, la degradación del glucógeno. ¿Qué es lo que activa? La síntesis de glucógeno. Por tanto, activa la glucógeno sintasa. Bueno, ¿cómo hace la insulina para bajar los niveles de qué cosa? De glucosa? Dijimos, activa a los transportadores GLUT4. ¿A qué nivel principalmente? A nivel de dos tejidos. ¿Cuáles son? El tejido adiposo y el tejido muscular. Si la glucosa entra a estos tejidos a través de ese transportador GLUT4, que es lo que está bajando los niveles de glucosa. ¿Qué es lo que hace? A nivel de tejido adiposo, a que se almacenen los lípidos. Es decir, también glucosa puede ir a este tejido, almacenarse en forma de triglicéridos. ¿Qué es lo que activa a nivel hepático la insulina? La lipogénesis. Es decir, puede llegar inclusive a producir hígado graso. ¿Ya? Al contrario, ¿qué es lo que va a hacer? La insulina a nivel de inhibición inhibe la gluconeogénesis hepática, es decir, la síntesis de glucosa, ¿no es cierto? Por tanto, está evitando que aumenten los niveles de glucosa. A nivel del tejido adiposo, que inhibe la lipólisis, más bien que está activando la síntesis de glucógeno. En resumen, esos son los procesos metabólicos que regula la insulina. ¿Qué pasa en el organismo cuando hay hipoglicemia?
los valores tienen que estar debajo de 65. Y las manifestaciones clínicas se dan cuando esos valores están menores a 45 miligramos por decilitro. Entonces tenemos varios tipos de hipoglicemias. La hipoglicemia reactiva o postprandial. Eso está ligado, actualmente está muy de moda para hacer de que en los gorditos reduzcan, en este caso el estómago, se están haciendo las gastrectomías, pilorotomías, vagotomías, eso con la finalidad de que la glucosa pase rápidamente al intestino, estimule la secreción de insulina y de esa manera bajemos los niveles de glucosa en sangre. También tenemos hipoglicemias en ayuno. ¿Cuáles son las causas? No comer muchas horas, estar en inanición, eso significa no comer varios días, ¿no es cierto? Eso que genera hipoglicemias. ¿Cuáles son las causas de esas hipoglicemias? Sobre todo los fármacos que utilizamos para la diabetes, ¿no? La metformina, las sulfonilureas. Son fármacos hipoglicemiantes. Entonces, si el paciente está tomando mucha dosis, eso que va a generar hipoglicemia. Otros fármacos que usan los diabéticos para bajar los niveles de glucosa es la insulina exógena, ¿verdad? Entonces, mucha dosis de insulina exógena puede generar una hipoglicemia de tal manera que al paciente lo lleva al otro mundo. Pentamidina es un antiprotozoario también, es hipoglicemiante. Los salicilatos de igual manera, la quinina que se usa para tratar la malaria y las sulfonilureas que son secretagogos de insulina. Entonces acá, en este caso, ¿por qué la hipoglicemia? Porque está habiendo un incremento de insulina. Algunas enfermedades pueden también producir hipoglicemia, en este caso insuficiencia hepática. No funciona el hígado, ya hemos visto, no almacena glucógeno, no hace gluconeogénesis, eso que está generando baja en los niveles de glucosa. De igual manera, a nivel renal, que se almacena o qué efecto hace el riñón, la gluconeogénesis. Esto va a afectar a que exista una insuficiencia cardíaca, insuficiencia suprarrenal también, porque la suprarrenal es que producen adrenalina y cortisol, hormonas que son hiperglucemiantes. Cuando hablamos de sepsis, que es una infección generalizada, ¿qué está sucediendo en este proceso? Una proliferación de bacterias. Quienes compiten con mi glucosa son las bacterias. Entonces, las infecciones, como en el caso de la sepsis, también van a generar hipoglicemia. Y hemos hablado ya, sobre todo acá, hablar de hipoglicemia es para hablar de esas enfermedades metabólicas hereditarias, varias enfermedades, ¿no? La de tipo 0, la de 1A, la de tipo 3, la de tipo 5, la de tipo 7, que son las que están ligadas a generar hipoglicemia. ¿Por qué? Porque hemos explicado ya a detalle, los defectos están en esas enzimas del metabolismo del glucógeno. Otras causas: hiperinsulinismo endógeno. ¿Qué es lo que puede producir eso? Un tumor, un insulinoma a nivel de las células pancreáticas. Fármacos secretagogos de insulina pueden ir a aumentar los niveles de insulina. Podemos tener también defectos en el transporte de glucosa, y en este caso hemos hablado de los glutos a nivel hepático, ¿no? El alcohol, ¿por qué el alcohol es hipoglicemiante? Porque inhibe la gluconeogénesis, ¿ya? Y tenemos tumores no pancreáticos, los sarcomas. En un tumor, en un cáncer que proliferan las células, que demandan estas células glucosa, mayor energía, y eso va a generar hipoglicemia. Otro aspecto sería la falta de alimentación de aporte, puede ser, pero en este caso es endógeno, es decir, el hígado sabemos muy bien que en situaciones de ayuno, ¿qué hace? Degrada glucógeno, produce gluconeogénesis. Entonces las hepatopatías van a también estar relacionadas con la hipoglicemia.
y los déficits enzimáticos, como ya hemos visto, de las enzimas, en este caso, tanto de la gluconeogénesis como del metabolismo del glucógeno. Sobre todo aquí de la degradación. ¿Ya? La desnutrición, ¿por qué produce hipoglicemia? ¿Por qué? Porque no hay alimentos, no se consumen carbohidratos, no va a haber almacenamiento de glucógeno. Varias causas que en el organismo, enfermedades autoinmunes, la de Hashimoto, que vendría a ser una enfermedad a nivel tiroidea, entonces esto también puede estar ligado a la producción de hipoglicemia. Deficiencia de hormonas, en este caso, sobredosis de sulfoniluria, sobredosis de insulina, tumores pancreáticos, síndromes autoinmunes y en este caso diabetes autoinmunes, no es diabetes acá, producción de anticuerpos contra los receptores o las células beta productoras de insulina, ¿no? Entonces, podemos ver varios efectos en esta situación que van a ir a generar hipoglicemias. ¿Qué genera hiperinsulinismo? Deficiencia de secreción de catecolaminas. Las catecolaminas que inhiben la liberación de insulina. En este caso, ¿de quién estoy hablando? La adrenalina. ¿Ya? La adrenalina, como ya hemos explicado, produce AMP cíclico. El AMP cíclico a nivel de las células beta pancreáticas lo que va a ir a hacer es fosforilar proteínas y eso va a estimular la exocitosis, ¿no? Entonces, la insuficiencia suprarrenal puede ir a generar, en este caso, deficiencias de catecolaminas. Y por tanto, esto como efecto genera hiperinsulinismo. Pero, si bien hay hiperinsulinismo, en este caso, eso está generando la hipoinsulinemia. El glucago, defectos en el glucagón también puede ir a generar hipoglicemia. Déficit de cortisol genera también hipoglicemias. El déficit de la hormona de crecimiento, no olvidemos que la hormona de crecimiento lo que evita es que los tejidos utilicen la glucosa. Y deficiencias en el factor de crecimiento dependiente de insulina. ¿Qué es lo que va a hacer este factor de crecimiento dependiente de insulina? ¿Quién activa su expresión a nivel genético? Es la insulina. ¿Cuál es la función de esta? Activar la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, en conclusión, aquí hay hiperinsulinismo porque hay deficiencia o defecto en esas hormonas, que son hiperglucemiantes, ¿no? ¿Qué pasa en inanición? En inanición disminuye los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué produce esto? Hipoglicemia. Ojo, en inanición, como no hay glucosa, ¿cuál es el mecanismo por el cual el organismo va a evitar que se usen los niveles glucosa en sangre? A través de la degradación de triglicéridos, hidrólisis de los depósitos de triglicéridos, ¿no es cierto? Que también hay en inanición, como se está hidrolizando los triglicéridos que producían ácidos grasos, y eso ya hemos ido a explicar. Esto que produce cuerpos cetónicos, entonces va a haber cetonemia e inclusive cetonuria, puede haber liberación de cuerpos cetónicos por la orina. Ya hemos explicado hace rato, hay cetoacidosis, y la cetoacidosis que produce acidosis metabólica, no solamente por la presencia de cuerpos cetónicos, sino también de lactato. Y hay hiperlacticidemia y eso genera hiperuricemia. ¿Por qué? Porque el riñón va a liberar o secretar el ácido láctico y va a retener el ácido úrico. El alcohol, porque produce hipoglicemia,
sobre todo si durante 18 horas no se consumen comidas, esta hipoglicemia puede ser más severa, ¿ya? Porque ¿cuál es el efecto del alcohol? Inhibe a este proceso que es la gluconeogénesis. Y por tanto, va a haber también como efecto una disminución en el glucógeno hepático. El alcohol que altera el paso de metabolitos a través de las membranas. ¿Por qué? Porque produce estrés oxidativo. Y eso es lo que genera principalmente a nivel del intestino, que va a generar daño. Y por tanto, una síndrome de mala absorción. Y eso pues baja los niveles de glucosa, ¿no? Si no se absorbe muy bien a nivel intestinal los alimentos, esto como efecto va a generar bajos niveles de glucosa. Alteraciones digestivas, tenemos ahí varias patologías que están ligadas a generar alteraciones a nivel digestivo, por ejemplo, esta enfermedad que está ligada al gluten, ¿no? Que en este caso también generaría alteraciones a nivel digestivo. Y no consumir nutrientes, ¿no? Las vitaminas, minerales. Hemos visto que las vitaminas generan coenzimas esenciales en esos procesos metabólicos. ¿Y qué pasa con el neonato? En este caso, tiene hipoglicemia. ¿En qué situaciones, chicos? Perdón. ¿Por qué un neonato cuando nace tiene hiperinsulinismo? Eso principalmente cuando viene de una madre diabética. ¿Qué pasa? En la madre diabética la glucosa está elevada. ¿Por qué? Porque tiene problemas, ¿no? En la regulación. El niño no tiene ningún problema frente a ello, que es lo que hace como respuesta a la hiperglucemia que la madre está generando a través del cordón umbilical en el niño, pues el niño produce hiperinsulinismo. Y cuando nace, está fuera de la madre, ya su glucosa ya no está alta. Entonces, el hiperinsulinismo, que en este caso estaba generando por ese efecto en el niño, va a ir a producir hipoglicemias. También podemos tener en niños recién nacidos, como hace rato ya hemos mencionado, por deficiencias en las hormonas hiperglucemiantes. ¿De quiénes estoy hablando? Glucagón, adrenalina, cortisol, la hormona de crecimiento, la ACTH. Hemos hablado ya muy a fondo en el capítulo de metabolismo del glucógeno, pues defectos tanto en la glucogénesis como en la glucogenólisis, ¿no? Varias patologías que en este caso generan hipoglicemia. La desnutrición, sabemos muy bien que los desnutridos no consumen alimentos. Eso va a generar a que exista deficiencias no solamente a nivel de los carbohidratos, baja la glucosa, bajo contenido de proteínas, no hay buena cantidad de tejido adiposo, no hay lípidos almacenados. Entonces, en esta situación hay mayor necesidad de glucosa y esto genera hipoglicemia. ¿Qué pasa en los niños de madres malnutridas? De igual manera, la madre malnutrida va a tener un niño de bajo peso, un niño desnutrido, un niño que tiene hipoglicemia. ¿Por qué? Porque en el niño sus tejidos, por la baja glucosa que tiene la madre, no han almacenado glucógeno. Otra cosa, esa falta de energía está haciendo de que no se expresen los genes que van a participar en esos procesos metabólicos, sobre todo en el metabolismo del glucógeno y en la gluconeogénesis. Entonces, situación que va a llevar a que caigan los depósitos de glucógeno por el bajo aporte
aporte de alimentos, se van a agotar las reservas tisulares, en este caso no hay buen tejido adiposo, no hay buen contenido de proteínas, ¿sí? Entonces, los desnutridos, en el caso del kwashiorkor hay una desnutrición energética proteica. ¿Por qué? Porque hay carencia de nutrientes, no hay un aporte suficiente, hay un gasto excesivo, el niño está en condiciones estresantes, no hay energía suficiente para una buena defensa, por tanto eso va a predisponer a las infecciones también. En caso de cirugías puede haber desnutrición, en caso de traumatismos va a generar esto disminución del crecimiento, ¿sí? ¿Por qué hay edema? Porque hay una desnutrición proteica. ¿Qué es lo que falta aquí? La albúmina, sabemos muy bien, la albúmina que regula la ósmosis. Entonces, si no hay un buen regulamiento osmótico, va a haber salida hacia el líquido extracelular generando edema a nivel de los piecitos y sobre todo a nivel del pie, ¿ya? Puede haber hígado graso y puede generarse, como ya dijimos, hipoalbuminemia por ese trastorno hepático, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Por la hipoglicemia, sobre todo depresión a nivel del sistema nervioso, hay somnolencia, hay temblores, hay mareos, hay dolor de cabeza, irritabilidad, hay náuseas, hay vómitos, confusión, la visión es borrosa, hay ansiedad, hay apnea. En el caso del marasmo es una situación más crónica, con los mismos efectos a nivel del sistema nervioso, irritabilidad, letargia, hay hipotonía, dificultad respiratoria por la falta de energía, ¿no? Taquipnea, convulsiones, coma. Y sobre todo cuando hablo de síndrome adrenérgico, ¿a qué me refiero? A que la adrenalina está generando estos síntomas: palidez, sudoración, taquicardia, ansiedad y temblor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está generando esa hipoglicemia en este tipo de desnutridos? A que se produzca más adrenalina. Y los grados de hipoglicemia son de tres tipos: tenemos leve, moderada y grave, ¿ya? Entonces los síntomas ya hemos explicado, sobre todo neurológicos, porque la baja de glucosa, la ausencia de glucosa, porque este tejido del sistema nervioso es glucodependiente, va a generar esa disfunción cerebral, produciendo entonces todas esas manifestaciones, inclusive llevando al coma y la muerte, ¿sí? En el caso de una hipoglicemia severa, eso es lo que pasa. Incrementan las convulsiones, la hipoglicemia va a generar lesiones a nivel cerebral y esto como consecuencia coma y muerte. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Hacer la determinación de glucosa. Si esta está menor a 45, nuestro diagnóstico ya nos está indicando que hay hipoglicemia. En ese caso, para el seguimiento que tenemos que hacer, controles seriados frecuentes, porque la hipoglicemia puede llevar al otro mundo a la persona, ¿no es cierto? Y también hacer pruebas funcionales, sobre todo en este caso hepáticas y renales, para ver cómo está ese hígado. También es importante investigar la actividad enzimática, porque hemos visto, ¿no? Varias mutaciones en enzimas generan hipoglicemias. El tratamiento, ¿qué sería? Primero, si no es una hipoglicemia muy grave, darle glucosa oral. Inclusive la hipoglicemia es moderada, podemos darle glucagón intramuscular, porque sabemos muy bien que el glucagón va a ejercer sus efectos hiperglucemiantes. El glucagón se debe administrar 1 miligramo kilogramo peso por vía intramuscular. En hiperinsulinismo, lo que tenemos que dar es el diazoxído.
El diazóxido, ¿qué es lo que hace? Se une a, en este caso, al canal de potasio dependiente de ATP. Lo que va a hacer más bien es estimular, por tanto no hay despolarización de la membrana, no hay ingreso de calcio a las células beta y no hay exocitosis de insulina. Es decir, está teniendo un efecto hipoinsulinémico. La somatostatina hace lo mismo, ¿ya? Entonces, en conclusión, el equilibrio, la homeostasis de la glucosa, quienes controlan el glucagón, la adrenalina, en el caso de hipoglicemia, la hormona de crecimiento y el cortisol. Hemos terminado, chicos. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, doctora, no, ninguna pregunta. Quedamos ahí, ¿ya? Que les vaya bien, buenos días.